Lea la Biblia por sus historias. Fortaleciendo iglesias locales en Latinoamérica por medio de tiempo de devocionales familiares. Edifica la vida de tu familia sobre la Biblia. Reúne a tu familia para un tiempo devocional bíblico. Hola, mi estimado amigo. Gracias por escucharnos el día de hoy. Encuentra tu Biblia y lee con nosotros. Nuestra lectura de hoy se encuentra en 2 de Samuel, capítulo 21, del versículo 1 al 14. Los hijos de Rispa son ahorcados. Hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos. Y David consultó a Jehová, y Jehová le dijo, es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre por cuanto mató a los Gabaonitas. Entonces el rey llamó a los Gabaonitas y les habló. Los Gabaonitas no eran de los hijos de Israel, sino del resto de los amorreos a los cuales los hijos de Israel habían hecho juramento. Pero Saúl había procurado matarlos en su celo por los hijos de Israel y de Judá. Dijo pues David a los Gabaonitas, ¿qué haré por vosotros o qué satisfacción os daré para que bendigáis la heredad de Jehová? Y los Gabaonitas le respondieron, no tenemos nosotros querella sobre plata ni sobre oro con Saúl y con su casa, ni queremos que muera hombre de Israel. Y él les dijo, lo que vosotros dijereis haré. Ellos respondieron al rey, de aquel hombre que nos destruyó y que maquinó contra nosotros para exterminarnos, sin dejar nada de nosotros en todo el territorio de Israel, dénsenos 7 varones de sus hijos, para que los ahorquemos delante de Jehová en Gabaa de Saúl, el escogido de Jehová. Y el rey dijo, yo los daré. Y perdonó el rey a Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, por el juramento de Jehová que hubo entre ellos, entre David y Jonatán, hijo de Saúl. Pero tomó el rey a 2 hijos de Rispa, hija de Aja, los cuales él había tenido de Saúl, Armoni y Mefiboset, y a 5 hijos de Mical, hija de Saúl, los cuales él había tenido de Adriel, hijo de Barzilai Meolatita, y los entregó en manos de los Gabaonitas, y ellos los ahorcaron en el monte delante de Jehová. Y así murieron juntos aquellos 7, los cuales fueron muertos en los primeros días de la siega, al comenzar la siega de la cebada. Entonces Rispa, hija de Aja, tomó una tela de cilicio y la tendió para sí sobre el peñasco, desde el principio de la siega hasta que llovió sobre ellos agua del cielo. Y no dejó que ninguna ave del cielo se posase sobre ellos de día, ni fieras del campo de noche. Y fue dicho a David lo que hacía Rispa, hija de Aja, concubina de Saúl. Entonces David fue y tomó los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán su hijo, de los hombres de Jabes de Galaad, que los habían hurtado de la plaza de Betzán, donde los habían colgado los filisteos, cuando los filisteos mataron a Saúl en Gilboa. E hizo llevar de allí los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán su hijo, y recogieron también los huesos de los ahorcados. Y sepultaron los huesos de Saúl y los de su hijo Jonatán en tierra de Benjamín, en Sela, en el sepulcro de Cis su padre, e hicieron todo lo que el rey había mandado. Y Dios fue propicio a la tierra después de esto. ¿Sabías que Dios puede usar las pruebas para llamarnos a la atención? Todos tenemos problemas a veces, y a veces no son culpa nuestra. En ocasiones, Dios quiere usarlos para que vengamos a Él y le pidamos que nos examine y saque a la luz cualquier cosa en nuestras vidas que necesitemos arreglar con Él. En el Salmo 139, David oró, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Esta debería ser nuestra oración también. Durante un tiempo en el reinado de David sobre Israel, vino un hambre sobre la tierra. Los cultivos no dieron sus cosechas durante 1 año entero, luego 2, luego 3 años. Durante la primera parte de la sequía, el rey David no pensó mucho en ello, pero al tercer año,
David comenzó a preguntarse si Dios estaba juzgando a la nación de Israel por algo específico. Así que David acudió al Señor para preguntarle cuál podía ser la causa. Es por culpa de Saúl y de su casa de sangre, porque Saúl mató a los Gabaonitas, respondió Jehová. Los Gabaonitas eran el pueblo cananeo al que Israel había jurado la paz en tiempos de Josué. Dios había tomado en serio el juramento, pero Saúl lo había roto vergonzosamente y había intentado exterminarlos por completo. Como rey, había reinado con egoísmo y crueldad. Tenía gran celo por su nación, pero ninguna consideración por Dios. Muchos gabaonitas habían perecido bajo su persecución, y el pecado de Saúl nunca había sido confesado ni corregido. Por eso Israel sufría el hambre. Incluso después de la muerte de Saúl, Dios se acordó de la promesa violada a los gabaonitas y utilizó el hambre para llamar la atención de David sobre la terrible situación de ellos. Dios quería que se les hiciera justicia por la traición de Saúl. Así que David llamó a los gabaonitas y les preguntó cómo se podía hacer justicia a su pueblo. No queremos plata ni oro de la casa de Saúl, ni queremos que mates a nadie, respondieron. Pero permítenos tomar de la tierra de Israel a 7 hijos del hombre que maquinó nuestra destrucción. Los ahorcaremos delante de Jehová en Gabaa de Saúl. David aceptó las condiciones de los gabaonitas. Envió a buscar a los 2 hijos de Rispa, la concubina de Saúl, y a 5 de los nietos de Saúl, y se los entregó a los gabaonitas. Pero David perdonó a Mefiboset, hijo de Jonatán, para cumplir la promesa que había hecho a su amigo tanto tiempo atrás. Los 7 hombres fueron ahorcados en un monte para que todos los gabaonitas los vieran. Mientras los cuerpos colgaban ahí, Rispa, la madre de 2 de ellos, vino a velar los cuerpos. En su dolor y afecto maternal, tendió su cilicio en el suelo y cuidó los cuerpos contra las aves y las bestias salvajes durante todo el tiempo de la cosecha. El luto de Rispa conmovió el corazón de David. Con bondad y respeto, envió hombres a recoger los huesos de Saúl, Jonatán y los ahorcados para darles una sepultura adecuada. Tomaron todos los cuerpos y los enterraron respetuosamente en el sepulcro de Cis, el padre de Saúl, en la tierra de Benjamín. Después de todas estas cosas, Dios perdonó a la nación de Israel y quitó el hambre de la tierra. Tras años de sufrimiento, por fin se había hecho justicia a los gabaonitas. La Biblia dice que Dios es el juez de la tierra y siempre hace lo que es justo. Cada hombre tendrá que presentarse ante Él un día para dar cuenta de lo que ha hecho en esta vida. Nada se puede ocultar de Dios. Él arreglará todas las cuentas. ¿Estás sufriendo una dificultad o una prueba en tu vida? Si te han tratado injustamente, lo mejor que puedes hacer es llevarlo a Dios en oración. Dios no se olvidará de ti y arreglará las cosas a su tiempo. No importa lo que estés enfrentando, confía en el Señor y pídele que te ayude a estar tan bien con Él como sea posible. Ahora, niño, joven, adulto, vamos a ver unas preguntas sobre esta lección. ¿Puedes encontrar las respuestas? ¿Quién mató a los gabaonitas y causó que Jehová mandara 3 años de hambre? Saúl mató a los gabaonitas y causó que Jehová enviara 3 años de hambre. Correcto. Saúl los mató y causó el hambre en Israel. ¿Quién buscó hacer reconciliación por las ofensas hechas a los gabaonitas?
David buscó hacer reconciliación por las ofensas hechas contra los gabaonitas. Muy bien hecho. David lo hizo. ¿Quién fue perdonado por el rey porque era el hijo de Jonatán? Mefiboset fue perdonado por el rey porque era hijo de Jonatán. Sí, fue perdonado Mefiboset. ¿Quién mantuvo lejos las aves y las fieras, las bestias, de los cuerpos de sus hijos? Rispa mantuvo lejos las aves y las fieras de los cuerpos de sus hijos. Bien hecho, lo hizo Rispa. ¿Quién tomó los huesos de Saúl y Jonatán y los enterró en la tierra de Benjamín? David tomó los huesos de Saúl y Jonatán y los enterró en la tierra de Benjamín. Muy bien hecho, David lo hizo. ¿Encontraste todas las respuestas? Si no, pues sigue intentando. Gracias por participar. Nuestro versículo para memorizar es Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan 1:14. Reúnete nuevamente mañana con nosotros para escuchar nuestra próxima historia. David compra la era de Arauna. Gracias por escucharnos. Nuestra lección de hoy viene de Una guía devocional para la familia. Lea la Biblia por sus historias, volumen 5. Esperamos que le haya sido de bendición. Lea la Biblia por sus historias es un ministerio de la Iglesia Bautista Temple en Knoxville, Tennessee. Para más recursos familiares o para más información, visita nuestra página web, labibliaparatodos.org. Que Dios te bendiga.